Hola, mi nombre es Juan Felipe Orejuela y en este video vamos a hablar sobre resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional es un estudio basado en el efecto Bolt, es decir, depende del nivel de oxígeno en la sangre. Al presentarse un estímulo cerebral, se produce un aumento en la demanda de glucosa y oxígeno que se suple mediante el aumento en el flujo sanguíneo cerebral. Este aumento genera un cambio en la concentración de deoximoglobina, produciendo una alteración en el campo magnético local en las regiones cerebrales que se están utilizando durante la presentación del estímulo. Al ser paramagnética, cuando se produce un cambio en la concentración de la deoximoglobina, se genera una alteración en el desfase, incrementando el tiempo de relajación transversal. Estos cambios son identificados por resonancia magnética utilizando secuencias ecoplanares que permiten tener una resolución temporal y espacial suficiente para la práctica clínica actual. Esta variación de la señal hemodinámica es muy pequeña, aproximadamente entre el 2 y el 5%, alcanzando el pico de intensidad máxima de señal en 4 segundos que dura alrededor de 2 segundos. Por esta razón, se envían estímulos cada 2 o 3 segundos durante un periodo entre 20 y 30 segundos con el fin de conservar la intensidad de la señal cercana al pico máximo. Sin embargo, si se estimulara al paciente por los 3 minutos que dura aproximadamente una secuencia, al final no habría variación de señal suficiente para ser medida, ya que la señal tiende a decrecer debido a que el cerebro cada vez necesita menos esfuerzo para realizar la tarea repetitiva. Aquí es donde viene la importancia del diseño experimental. Los diseños más conocidos son el diseño de bloques, eventos relacionados y mixtos. El más utilizado en la práctica clínica es el diseño de bloques, ya que es el más robusto y tiene mayor poder estadístico. En este esquema vamos a observar cómo funciona el diseño experimental utilizando el concepto de bloques. Este diseño consiste en bloques de activación y bloques de reposo. En los bloques de activación, el sujeto realizará la tarea que involucre las áreas cerebrales de interés, mientras que los bloques de reposo representan la línea base de la respuesta hemodinámica. Los bloques son presentados de manera intercalada durante aproximadamente 3 y 5 minutos. En lugar de bloques de reposo, usualmente se utilizan bloques de control con el fin de presentar tareas relacionadas con las áreas de coactivación que no son de interés. En este ejemplo, durante la ejecución de la tarea de discriminación de sinónimos y antónimos, el paciente debe utilizar áreas visuales y áreas motoras por la naturaleza del estímulo y respuesta respectivamente. Por esta razón, en la fase de control se presentan estímulos visualmente similares donde el paciente debe responder una consigna empleando componentes motores similares a la fase de activación. Esto permite incluir las activaciones visuales y motoras dentro de la línea base y obtener un resultado limpio con las activaciones de interés que, en este caso, son las áreas productivas y receptivas del lenguaje. Existen dos técnicas de resonancia magnética funcional, una basada en tareas y otra en reposo. En la técnica basada en tareas existe una señal de entrada que está asociada al estímulo o paradigma que se le presenta al sujeto según las funciones cerebrales que se desean evaluar. Este tipo de técnica se analiza según el modelo lineal general, donde se modela la respuesta hemodinámica teniendo en cuenta las características temporales del paradigma. A diferencia de la resonancia funcional basada en tareas, en la técnica de reposo no se realiza ninguna tarea durante la adquisición ni se envían estímulos al sujeto. En este proceso no existe un modelo, solo una señal de entrada que se asume es la combinación de múltiples señales con características espaciales y temporales específicas que permitirá su descomposición y caracterización a través de un análisis de componentes independientes. En los resultados de la resonancia funcional basada en tareas, se obtiene un solo componente con las regiones cerebrales cuyo comportamiento temporal es similar al del modelo establecido. Por su parte, en la resonancia funcional en reposo, se obtienen múltiples componentes a partir del análisis de componentes independientes, donde se identifican las señales que están asociados a procesos mentales teniendo en cuenta el comportamiento temporal y el espectro de frecuencia. El mayor reto de este análisis es relacionar los componentes extraídos a procesos mentales. La principal aplicación clínica de la resonancia magnética funcional en la práctica actual ocurre durante el planeamiento quirúrgico de pacientes con lesiones cerebrales como tumores, epilepsias refractarias o malformaciones arteriovenosas. En estos casos, se utiliza para lateralizar áreas productivas y receptivas del lenguaje, como se observa en esta imagen donde hay activación en el hemisferio izquierdo. Esta activación se obtiene en tareas donde el paciente discrimina entre frases verdaderas y falsas durante la fase de activación y permanece en reposo en la fase de control.
También es útil en la localización de áreas elocuentes asociadas a funciones cerebrales como memoria, motor, visuales, entre otras. En este caso, se observa la activación de los giros pre y postcentral en el hemisferio izquierdo, justo en la zona del homúnculo motor que corresponde a la mano. Esta activación se obtiene con tareas motoras donde el paciente mueve la mano de su miembro superior derecho durante la fase de activación, permaneciendo en reposo durante la fase de control. Y en la epilepsia del lóbulo temporal, la resonancia magnética funcional tiene aplicaciones tanto diagnósticas como prequirúrgicas y pronósticas. En esta imagen tenemos 4 casos. Un sujeto normal, donde se observa activación bilateral simétrica de áreas parihipocampales, giro lingual y giro fusiforme, mientras que en estos 2 casos de esclerosis mesial temporal derecha e izquierda se observa una disminución considerable en el hemisferio epileptogénico que no solamente confirma el diagnóstico, sino que también ofrece una información pronóstica al observarse función en esta región, siendo muy posible ver déficits neurológicos postquirúrgicos. Mientras que en este último caso no existe activación en el hemisferio epileptogénico, el cual sugiere que el paciente no tendrá un déficit mayor en comparación con la línea base que se tiene en el momento de la cirugía. En comparación con el test de WADA, los resultados de la resonancia magnética funcional han sido satisfactorios. Dentro de las ventajas, se destaca el mínimo riesgo de la resonancia magnética funcional, mientras que en el test de WADA se han reportado complicaciones hasta del 3%. También que es posible localizar áreas cerebrales, a diferencia del test de WADA, que es más útil en la lateralización. Y finalmente es mucho más sensible para identificar dominancia derecha o bilateral, a diferencia de lo que se ha reportado en la literatura que ocurre con el test de WADA. Asimismo, la resonancia magnética funcional ha demostrado una alta correlación con la estimulación electrocortical directa. Finalmente, es importante tener en cuenta ciertas consideraciones en el momento de realizar una resonancia magnética funcional. El consumo de sustancias psicoactivas, cafeína, alcohol, cigarrillo, pueden producir alteraciones de la respuesta hemodinámica hasta en un 50% y es un factor que se debe considerar durante la interpretación de la resonancia magnética funcional. Si existen problemas vasculares como la estenosis o ausencia de flujo, también es importante tenerlo presente durante la interpretación de imágenes de resonancia funcional, ya que puede estar asociada a la presencia de falsos positivos o falsos negativos. Y finalmente, es muy importante considerar que la colaboración y el nivel cognitivo del paciente es crucial para garantizar una resonancia funcional con resultados adecuados. Espero que haya sido útil este video y nos vemos en uno próximo. Hasta luego.